Vamos a Wincofoniar. Alegría y diversión con el Wincofon. Con el Wincofon. ¿Sabías que en Argentina existieron radios con nombres como Radio Sudamérica, Radio Brusa, Radio Libertad, Radio Splendid, entre otras, que dieron comienzo a la radiocomunicación en nuestro país de una manera excepcional? Hoy, en 100 Radios Argentinas, bajo la producción de 100canciones.com, te vamos a seguir contando la historia de la radio en nuestro país. Después de la mítica transmisión de Los Locos de la Azotea en el año 1920, la radio argentina vivió una explosión cultural y tecnológica, que la llevó de ser un experimento de aficionados a convertirse en el medio de comunicación más potente del país. LS4 Radio Continental, Buenos Aires, Argentina, en sus frecuencias de 590 kHz y 105,5 MHz. Transmite LS5 Radio Rivadavia en su frecuencia de 630 kHz, Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR5 Radio Excelsior Buenos Aires en su frecuencia de 910 kHz. Transmite LR3 Radio Belgrano Buenos Aires, República Argentina en su frecuencia de 950 kHz. Tras el éxito inicial de Radio Argentina, el espectro radiofónico creció rápidamente y ahí aparecieron emisoras claves. Por ejemplo, Radio Cultura, en el año 1922, fue la primera en transmitir publicidad, marcando el inicio de la radio como un negocio comercial. El sorpaso sale para todos, sorpaso calzado varonil. Una tradición hogareña tener siempre a mano una botella de 8 hermanos. Hace bien porque se hace bien. 8 hermanos. Le voy a comprar un Ranger para mi felicidad. Le voy a comprar un Ranger para mi hogar. Qué suerte tener un Ranger, es dicha y felicidad. Le voy a comprar un Ranger para mi hogar. Palmolive, el suave jabón de belleza, presentó su teatro Palmolive del Aire. Después, como te contamos al principio, llegaron radios como Sudamérica, Brusa, Radio Libertad y Radio Splendid. Pero eso no fue todo. Al haber más emisoras de radio, también crecía el consumo y la compra de aparatos en nuestro país. Para que te des una idea, en 1920 había más o menos 20 aparatos en Buenos Aires. Ya para el año 1937, la cifra ya alcanzaba los 800.000 aparatos. La radio empezaba a ser muy popular. En Argentina, en el año 1922, se transmitió por primera vez la asunción de un presidente argentino, Marcelo T. de Alvear. No podemos olvidar que en estos momentos en que hay fuerzas exteriores y núcleos interiores que conspiran contra la democracia, la única manera de defenderla con eficacia es garantizando el juego normal de las instituciones y la libre manifestación de la soberanía popular. Y que los que tengan la responsabilidad del gobierno sean los genuinos representantes de la mayoría auténtica del electorado. En 1923, por ejemplo, se transmitió o se retransmitió por primera vez un evento deportivo. La pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey se transmitía por radio, un evento que disparó la venta de radios. La noche del 14 de septiembre de 1923, todo Buenos Aires estaba despierto. Compactos grupos de hombres y mujeres, viejos y jóvenes,
se aglutinaban frente a los negocios que vendían artículos de electricidad. Una bocina carrasposa transmitía directamente del estadio de Polo Grounds de Nueva York la pelea por el título. Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado. La gente seguía segundo a segundo el match de dos colosos del boxeo internacional. Nadie faltó a la cita esa noche. En 1924, un año después, se transmitió el primer partido de fútbol. Y fue nada más ni nada menos que Argentina versus Uruguay. Durante las décadas de 1930 y 1940, este formato se convirtió en el fenómeno de masas más importante, creando así también las primeras grandes estrellas del medio. Pero la época de oro, entre comillas, y el control estatal fue entre los años 1930 y 1946. En los años 30 aparecieron grandes potencias como Radio El Mundo y Radio Belgrano, con edificios ya diseñados para lo que iba a ser radiodifusión, o sea, ya eran estudios tipo auditorios. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires da comienzo a su transmisión correspondiente al día viernes 1 de octubre de 1954, haciéndolo en una frecuencia de 1070 kilociclos a 260 metros 4 decímetros. LRX y LRU, sus estaciones de onda corta, en 9660 kilociclos, 31 metros 6 centímetros y 15.290 kilociclos, 19 metros 62 centímetros respectivamente. Deseamos a nuestros oyentes muy buenos días. En 1946, Argentina vuelve a ser la pionera, realizando la primera transmisión a través de Radio Sudamérica, una radio estatal. Es muy honroso para mí, en nombre de Correos y Telecomunicaciones, declarar que se ha dado cima a esta obra que consiste en la instalación y demás trabajos para la habilitación al servicio de un transmisor de radiodifusión de frecuencia modulada que funcionará en combinación con la estación radiodifusión del Estado LRA. Irradiará por ahora sus programas e independientemente con carácter experimental, estudiará la posibilidad de comunicaciones regulares y económicas con barcos en navegación por la zona del Río de la Plata, sus adyacencias y también dentro del puerto de Buenos Aires. Ya pasando los finales de los años 50, hubo un gran salto. Aparecía el transistor. Antes, las radios usaban tubos de vacío que eran enormes y se sobrecalentaban. El transistor lo cambió absolutamente todo. Hizo la radio más pequeña, más resistente, pero por sobre todas las cosas la hizo portátil. Por primera vez en esa época, los jóvenes podían llevar la música a donde ellos querían. Podían estar en la playa, en la plaza, inclusive en algún lugar de la casa, en su propia habitación, y escuchar lo que ellos querían. Había aparecido por primera vez en los años 50 la radio personal.
uso de transistores permitió que el dispositivo fuera mucho más pequeño que las radios de tubo de vacío anteriores. Haciendo un poco de historia, diremos que Akio Morita y Masaru Ibuka, que entonces operaban bajo el nombre comercial de Tokyo Sunjin Kogyo, lo que después sería Sony, habían estado trabajando en planes para introducir una radio de transistores en el mercado desde 1953. Cuando se lanzó el TR-55 en Japón, en agosto de 1955, fue el primer transistor de radio comercializado en el país. El TR-55 fue el primer aparato que tenía el nombre de Sony, pero la compañía no cambió oficialmente su nombre hasta enero de 1958. En la radio TR-55 no solo cambiaría la percepción del público sobre los productos japoneses para siempre, sino que además colocó a Sony en el camino del éxito que alcanzarían con el tiempo. Y eso no era todo, porque paralelamente crecía el boom del rock and roll mundial. Creíamos que la historia del baile ya estaba completa, pero no era así, faltaba algo. El inconcebible e indefinible rock. Vino del norte y vino despacio a pesar de su ritmo, pero llegó y aquí lo tenemos a la vista. Es un baile, es un deporte, es las dos cosas a la vez, creemos que no es ninguna. Pero a sus modernos y jóvenes cultores no les importa lo que es. Si no es baile no interesa, lo bailan lo mismo, y hay que ver cómo lo bailan. Aquí lo tienen, y que cada uno lo juzgue como quiera. A los iniciados en la secta del rock no les va ni les viene. El dibujante puede interpretarlos a su gusto. Los bailarines no bailan el rock para inspirar a nadie. Bailan porque 1957 es la era del rock, que va dejando, según vemos, a la altura de un poroto a los existencialistas de Sartre. ¿Que cómo es la música? Escuchen. O años inefables del vals y del lanceros, o épocas de Balzac y de Stendhal. Estos son los bailes de hoy, y la verdad, nosotros no tenemos la culpa. Entramos a los años 60 y a los años 70, y acá la protagonista es la FM. Aunque ya existía la FM en ese momento, fue la época donde explotó por la calidad y la fidelidad. La AM se escuchaba ruidosa, muy desbalanceada en algunos lugares, pero la FM trajo esa fidelidad que necesitaba y además trajo con ella el estéreo. Las emisoras dejaron de ser generalistas y empezaron a especializarse, o sea, a tener su propia personalidad. Empezaron a inclinarse por el rock, por el jazz, noticias y muchas otras cosas que le fueron dando identidad a cada una de las emisoras. Casa de Troya, Carlón. La línea Sport del Clásico se impone. Conjuntos muy de onda para primavera en Rivadavia y General Paz. Créditos. Discos, libros, revistas, fotos, pósters, jazz y pop. Libertad 1172, local 12. Todas las novedades en discos de jazz nacionales e importados. Informa Casa América de Avenida de Mayo 959. Mañana cumpleaños Osvaldo Eduardo Ferrer y lo festejaremos en el Santa María del Buen Aire junto a la antigua Jazz Band. Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1941 e interpreta clarineta y guitarra, siendo uno de los mejores cantantes de temas tradicionales negros de nuestro medio. Es doctor en astronomía y ejerce en el Observatorio de la Ciudad de La Plata, donde reside. Ya en los años 80 y los años 90, la mirada se puso en el cielo. Gracias a los satélites, la señal podía cruzar océanos y llegar en óptimas condiciones auditivas a cualquier lugar del mundo. Pero el verdadero cambio silencioso que tuvo la radio fue la digitalización. Se entraba a despedir la estática y se le daba la bienvenida a las primeras transmisiones a través de pantallas. Pantallas que daban la posibilidad de enviar señal de una forma muy clara, nítida y sin problemas. Volquetes TC informa. Para usted que tiene muy poca cantidad de residuos que retirar, implementamos nuestro servicio CEP, Servicio Económico a su puerta. Reparación de transformadores en general, especialmente de alta tensión para letreros luminosos de todos los voltajes. Arnaldo, helados artesanales, productos naturales, materias primas seleccionadas y control termográfico de pasteurizado. Los autos, los coches de esa época, también empezaban a vivir un cambio en cuanto a la recepción del sonido de una radio. En esa época uno ya podía ver en los paneles que tenían los estéreos de los autos no solamente la emisora que uno estaba escuchando, sino que también podía ver qué canción estaba transmitiendo esa radio, de qué artista se trataba, y en algunos un poco más avanzados se podía ver hasta la temperatura. Todo eso se vivía en los años 80 y 90. Y llegamos al final del milenio.
En los años 90, ¿quién asoma la cabeza? Internet. Llega el futuro que todos imaginamos. Y llega gracias a una empresa española, Telefónica. Nada está creciendo más que el negocio de las telecomunicaciones, y ahí está Telefónica, ofreciendo cada día más y más servicios. Presente en el sector que más crecerá en los próximos años, Telefónica trae el futuro y lo trae a un mercado de 300 millones de personas. Por eso, Telefónica es una de las 10 primeras empresas de telecomunicaciones del mundo con más de 450.000 accionistas. Muy pronto tendrá la oportunidad excepcional de participar en el negocio de las telecomunicaciones. Telefónica. Crece el valor de la comunicación. En 1993 nace la primera radio 100% online. Ya no se necesitaba una antena de 50 metros para que te puedan escuchar del otro lado del país con una señal AM. Solo necesitabas un cable de red. Era increíble para la época. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Aspen 102. Fue el principio del fin de las fronteras geográficas y la semilla de lo que hoy la mayoría conoce o lo que la mayoría conocemos como redes sociales. La radio fue mutando de un lado para otro, con locuciones, con sonidos nuevos, tratando de descubrir, cada una también con su propia identidad marcada y sabiendo lo que cada una quería transmitir. Se empezó a ser mucho más grande, más amplia, había más competencia, ya en el país se la empezaba a ver como un negocio y muchos querían tener una en su ciudad, en su pueblo, y la radio, muy despacio, empezó a instalarse de una manera formidable. Hoy hicimos un repaso de la radio desde 1922 hasta los años 90. Queda mucho por recorrer. Lo que te pedimos es que te suscribas a nuestro canal para poder ayudarnos. En los próximos capítulos vamos a estar recorriendo estudios de radio de todo el país para que los conozcas, para que vean cómo trabajan y para que veas que la magia de la radio sigue intacta. Suscríbete, campanita, y si tenés una radio o te gusta el mundo de la radio argentina, no dudes en escribirnos y mostrarnos desde dónde estás. La radio cambió, evolucionó, se transformó, pero nunca va a perder la magia de conectar. Mi nombre es Cristian Ramírez para la producción de 100canciones.com. Una vez más, no se olviden de suscribirse y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Moviloil, ofrecido todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Moviloil en el país. Los noticiosos Moviloil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo, durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante la semana. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Moviloil. Ya apareció esa motosa repelente, la sábelo todo. Tan llena de voladitos, de puntillitas y de moñitos que parece un velador. Y con esa permanente estilo Rambouillet. Con su licencia, señor. ¿Qué querés, nenita? Permiso para subirme aquí, porque el público me pisa los zapatos, me arruga la toaleta y me desriza los bucles. Bueno, subí. ¿Cómo es que te llamabas? Gladys Minerva Pedantoni para servir a usted. Gladys con Y y S, Minerva con D, labio dental y Pedantoni tal cual se pronuncia, los tres con mayúsculas. Ajá, parece que sabes la Biblia en verso vos, ¿eh? La Biblia no tanto, señor, pero versos sí sé muchos. ¿Desea que le diga alguno? No, nenita, no, otro día. Ahora tengo que continuar con el programa. Bueno, ante tanta insistencia lo voy a recitar. Pero si te he dicho que no... La modestia. Entre las flores más finas, la rosa es la más hermosa. Entre todas mis amigas, yo soy la más primorosa. Mira, sí me confunde. Y que por bella la rosa de las flores me asemejo, por
Y por humilde soy de la Violeta Espejo. Hágale señas para que me aplaudan más. Ahora continuaremos, señora. Una danza, la muerte del cisne, maestro. Pero decime, ¿vos a qué viniste aquí? A lucir mis habilidades, porque el sueño de mis padres es que yo sea artista. Ah, ¿sí? Primero se te ocurrió recitar, recitaste por tu cuenta. Después se dio por cantar y cantaste de prepo. Ahora querés bailar. ¿Y yo qué papel hago aquí? El del cazador. ¿Cómo? Cuando yo le diga ahora, usted finge que me apunta con la escopeta. Ah, no, piense que... Maestro, la muerte del cisne. Maestro, pero un momento. Voltación, mi rey.